Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de la materia Anatomía de segundo semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy vamos a revisar las vísceras del cuello y como parte de ellas iniciaremos con la descripción de lo que es la capa endocrina de las vísceras cervicales, posteriormente la capa respiratoria y por último los linfáticos del cuello. Para entrar en materia, en relación a las vísceras del cuello, decimos que la capa endocrina está formada por básicamente las glándulas tiroides y paratiroides, la capa respiratoria por la laringe y la tráquea, y por último la capa alimentaria que está comprendida por la faringe y el esófago. Iniciaremos hablando de la capa endocrina de las vísceras cervicales y bueno, pues aquí tenemos la glándula tiroides, la cual pues, se encuentra ubicada, como vemos, en la parte pues, anterior del cuello. Aquí tenemos la glándula tiroides. Esta es una vista posterior. Es una glándula, pues obviamente endocrina, es la más grande del organismo y produce pues las hormonas tiroideas, que son la hormona T3 y la T4, las cuales nos sirven para el control metabólico del organismo. También producen calcitonina, la cual se encuentra como responsable del metabolismo del calcio. Y bueno, pues también en esta misma glándula, en su parte posterior, vamos a encontrar las glándulas paratiroides, que podemos observarlas aquí en sus lóbulos posteriores, ubicadas en la parte superior. Generalmente hay dos glándulas, una en cada polo superior, y dos glándulas, una en cada polo inferior. Estas se encuentran encargadas del metabolismo, sobre todo del fósforo y calcio, a través de lo que es la paratormona, y van a actuar en lo que es el esqueleto, el riñón, el intestino, pues en este metabolismo del calcio y del fósforo. Bueno, hablando de la glándula tiroides, decimos que está ubicada en el cuello, más o menos a nivel de la vértebra cervical 5 y la torácica 1. Va a estar profunda al músculo esternotiroideo y el esternoioideo, y que bueno, pues va a tener dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, los cuales están unidos por una parte central que se le conoce como istmo de la glándula. Les decía pues, estas generalmente están anterolaterales a lo que es la tráquea y la laringe, y el istmo, pues une estos dos lóbulos, como les comentaba ahorita. El istmo, pues generalmente va a ser una porción delgada que se va a encontrar entre el segundo y el tercer anillo traqueal. La glándula tiroides está envuelta por una capa que es fibrosa, sin embargo es delgada y fina, y esta la va a mantener unida a lo que es el cartílago cricoides y a los anillos traqueales superiores. En ocasiones también encontramos una glándula tiroides accesoria, la cual se puede ubicar, como vemos aquí, a la derecha del músculo tiroideo, lateral a lo que es el cartílago tiroides. En cuanto a la irrigación arterial de la glándula tiroides, podemos decir que pues, está irrigada por las arterias tiroideas superiores, que como vemos en la imagen, pues son una arteria tiroidea superior anterior y una posterior para lo que es el lóbulo superior, y que bueno, pues estas tienen su origen en la primera rama, o son la primera rama de la arteria carótida externa, como lo vemos aquí, su primera rama. Las arterias tiroideas inferiores se van a localizar, pues obviamente, dándole irrigación a lo que es el polo inferior de la glándula tiroides. Y bueno, ellas proceden de la arteria o del tronco tirocervical, que pues es una rama de lo que es la arteria subclavia. En cuanto a la irrigación de la tiroides, también podemos decir que la arteria tiroidea IMA, que se encuentra presente en el 10% de las personas, la vamos a ubicar aquí anterior a la tráquea, y se va a dirigir pues precisamente a lo que es el istmo de la glándula. Tiene su origen
inicialmente o más frecuentemente en lo que es el tronco brachiocefálico. Sin embargo, también puede originarse de lo que es directamente del arco aórtico, de la arteria carótida común izquierda, estaría aquí, o bien también de algunos otros orígenes. En relación al drenaje venoso tiroideo, podemos decir que está dado por las venas tiroideas superiores, las cuales van a drenar a la vena yugular interna, como lo vemos en esta parte. Aquí está la tiroidea superior y la vena yugular interna. Las tiroideas medias, pues igual, las ubicamos en esta parte y van a drenar a la vena yugular interna. Y por último, las inferiores, pues estas se encuentran en esta parte y generalmente, pues drenan a lo que es la vena brachiocefálica, generalmente izquierda, y obviamente, pues se van a encontrar ubicadas posterior al manubrio externo. En cuanto al drenaje linfático, decimos que la glándula tiroides pues drena hacia lo que son los ganglios linfáticos prelaringeos, que los ubicamos en esta parte, y estos a su vez pues van a drenar a los nódulos linfáticos cervicales profundos superiores, que los ubicamos un poco más arriba, aquí en la yugular interna. Los nódulos linfáticos pretraqueales generalmente van a drenar a los nódulos linfáticos cervicales profundos inferiores, que los vamos a ubicar pues en esta parte. En cuanto a los nódulos linfáticos paratraqueales, estos van a drenar también a los nódulos linfáticos cervicales inferiores. En cuanto a la inervación, pues es importante y va a derivar de los ganglios cervicales simpáticos, superior, medio e inferior. Y bueno, pues estos ramos van a llegar al tiroides a través de los plexos periarteriales cardíacos y los plexos tiroideos superior e inferior, que van a acompañar pues obviamente a las arterias tiroideas y van a tener un efecto vasomotor y no secretomotor, ya que van a causar en los vasos una constricción de los vasos sanguíneos, y la secreción endocrina de la propia tiroides pues generalmente está regulada por la hipófisis. En cuanto a las glándulas paratiroides, su ubicación pues generalmente va a estar fuera de lo que es la cápsula tiroidea. Van a estar generalmente, como vemos en la imagen, en la cara posterior, en la mitad de la cara posterior de cada lóbulo tiroideo. Obviamente están dentro de la propia vaina de la glándula, y la mayoría de la población pues va a contar con 4 glándulas tiroideas, 2 superiores y 2 inferiores. Sin embargo, el 5% de la población tiene más glándulas paratiroides. Algunas otras personas solamente tienen la superior derecha e izquierda, o bien la inferior derecha e izquierda. Del 1 al 5% de la población van a tener una glándula paratiroidea inferior en el mediastino superior. En cuanto a las superiores, las glándulas paratiroideas superiores derecha e izquierda, pues las vamos a ubicar, como vemos en la imagen, en esta parte más o menos a lo que sería 1 centímetro superior a lo que es el ingreso de la arteria tiroidea inferior. Y las inferiores, tanto derecha como izquierda, las vamos a encontrar generalmente cerca de los polos de la glándula tiroidea. En relación a la localización y porcentaje del tejido paratiroideo aberrante, pues aquí vemos las diferentes locaciones en donde podemos encontrar glándulas tiroideas accesorias. Sin embargo, es más frecuente en el lóbulo inferior del lado izquierdo con un 38%, y en el lóbulo inferior derecho, pues generalmente en un 20%. Sin embargo, pues las podemos encontrar en estas diferentes ubicaciones y dependerá pues también de la persona. En cuanto a su irrigación arterial, pues va a estar dada por las arterias tiroideas inferiores, que generalmente le van a provocar pues una buena irrigación a las glándulas paratiroides, pero también puede estar irrigada por las arterias tiroideas superiores, por la arteria tiroidea IMA,
por las arterias laringeas que se encuentran muy cercanas o bien por las arterias traqueales que también van a estar muy relacionadas por el área. Las arterias esofágicas en ocasiones también puede darnos irrigación a las glándulas paratiroides. En cuanto al drenaje venoso, pues van a drenar al plexo venoso tiroideo y al de la tráquea, que generalmente pues es un plexo venoso abundante. Y los vasos linfáticos generalmente van a drenar a los nódulos linfáticos pretraqueales, como lo vemos en la imagen, y estos a su vez hacia los ganglios linfáticos cervicales profundos. La inervación, pues generalmente también pues, es abundante, proviene de los ramos tiroideos de los ganglios simpáticos cervicales, los cuales pues van a ser nervios vasomotores, no secretomotores, y esto pues nos va a generar que la secreción endocrina esté regulada principalmente por la hipófisis. Ahora hablaremos de la laringe y de la tráquea, pues decimos que sus funciones, tanto de laringe y tráquea, pues corresponden a funciones respiratorias y corporales, que también están encargadas de dirigir tanto el aire y el alimento, y pues bueno, también ser parte de lo que es una vía aérea permeable. Van a tener un mecanismo de válvula que esto nos va a permitir, pues obviamente, evitar que el bolo alimentario pase o los líquidos pasen hacia las vías respiratorias, y obviamente tienen un componente importante en la producción de la voz. Hablando de la laringe, podemos decir que las funciones pues es principalmente la producción de la voz. Pues generalmente es un órgano muy complejo y obviamente va a estar compuesto por 9 cartílagos que van a estar conectados por membranas y ligamentos y van a contener algunos pliegues y cuerdas vocales. Generalmente está localizada en la parte anterior del cuello y su principal función es la protección de las vías respiratorias durante la deglución, generalmente funcionando como un esfínter o válvula. En cuanto al esqueleto laringio, podemos decir que está constituido por 9 cartílagos, de los cuales 3 son impares. Aquí encontramos el cartílago tiroides, que como lo ven, pues es un cartílago bastante grande, delgado. El cartílago cricoides, que es un cartílago que está pues en la parte inferior al tiroides y que obviamente se articula con él. Y tenemos por último el cartílago epiglótico, que está en esta parte superior, cerca del hueso yoides. En cuanto a los cartílagos pares, decimos pues que son el cartílago aritenoides, como lo vemos aquí, que son 2. Tenemos a los cartílagos corniculados, que son estos pequeños cuernitos que están en el vértice de los cartílagos aritenoides, y los cartílagos cuneiformes. En cuanto ya a describir un poco lo que es el cartílago tiroides, podemos decir que está ubicado a nivel más o menos de la vértebra cervical 4 y que va a tener una prominencia laringea que conocemos todos como manzana de Adán. También va a tener una escutadura tiroidea superior, la cual tiene forma de V. Está conformada también por una escutadura tiroidea inferior y por una asta superior o cuerno y una asta inferior también conocida como cuerno inferior. En cuanto al cartílago tiroides, también podemos decir que tiene una membrana tiroioidea, es decir, que va del cartílago tiroides al hueso yoides, membrana tiroioidea. También tiene un ligamento tiroideo mediano que generalmente va pues del cartílago tiroides al hueso yoides. Ligamento tiroioideo mediano. Y en la parte posterior tenemos el ligamento tiroioideo lateral, que va, pues obviamente del cuerno superior a lo que es el hueso yoides. También, como les decía, tiene un área articular, que es la articulación cricotiroidea del cartílago cricoides con el cartílago tiroides. En cuanto al cartílago cricoides, podemos decir que tiene la forma de un anillo, como lo vemos aquí, de un anillo de sello. ¿Por qué decimos que anillo de sello? Porque generalmente en la antigüedad, en la época de los reyes y virreyes, pues generalmente
tenían un anillo con el cual sellaban sobre todo su correspondencia. Y bueno, esto tiene una parte amplia que está generalmente, en el caso del arco, está orientado hacia la cara anterior, como lo vemos en esta parte. El arco está orientado hacia la parte anterior y lo que es la parte cuadrangular, pues está dirigida hacia la parte posterior. Generalmente, pues este es mucho más grueso que el cartílago tiroides y pues es el único cartílago completo de la vía aérea. Fíjense bien, es el único cartílago completo de la vía aérea. ¿Por qué? Porque si se fijan, pues está perfectamente circular, a diferencia de lo que serían los cartílagos que conforman la tráquea, que tienen la forma de C y que en la parte posterior pues están unidos por el músculo traqueal. Muy bien, tiene, como les decía, una lámina anterior, la cual tiene en su parte media una rugosidad y en sus partes laterales dos depresiones, y tiene una cara articular para lo que es el asta inferior del cartílago tiroides, como lo vemos aquí en su articulación. Les decía, pues, tiene un arco dirigido de manera anterior y obviamente, pues está unido al cartílago tiroides a través de un ligamento que se llama ligamento cricotiroideo medio. Y también unido a la tráquea a través del ligamento cricotraqueal. Ahora hablaremos de los cartílagos aritenoides. Generalmente, pues son los cartílagos que tienen forma de pirámide y vamos a describir las partes que los conforman. Primero, tienen en su parte superior, en el vértice, pues tienen al cartílago corniculado, que es como un cuerno. Luego tienen la parte que les decía, el vértice. Tienen una cara anterolateral, que sería esta. Tienen un proceso vocal, que es este, donde se van ahí las cuerdas vocales. Tienen un proceso muscular en donde se van a insertar pues el músculo cricoaritenoideo posterior y el lateral. Tienen una fosita oblonga, que también es pues lugar de inserción del músculo tiroaritenoideo. Tienen una base y también una cara medial, que podemos verla en esta parte. Y por último, una cara articular y pues obviamente una cara que la vamos a ver en esta parte como cara posterior. Muy bien. Pues continuamos con lo que son los cartílagos aritenoides y podemos decir que, como les decía hace un momento, pues tiene una forma de pirámide. Su vértice pues va a soportar, como decíamos, el cartílago corniculado. En el vértice tenemos el cartílago corniculado y posteriormente el proceso vocal, que es la parte donde se inserta posteriormente lo que es el ligamento vocal. Tenemos un proceso muscular que actúa como palanca y es el sitio, como les comentaba hace un rato, de inserción del músculo cricoaritenoideo posterior y del lateral. Y por último, las articulaciones cricoaritenoideas, es decir, esta parte, pues van a tener movimientos tanto de deslizamiento como de basculación anterior y posterior, así como de rotación. En cuanto a los ligamentos subvocales, podemos decir que pues constituyen el borde superior libre engrosado de lo que es el cono elástico, que sería esta parte, o también conocida como membrana cricovocal. Se van a extender de lo que son las láminas del propio cartílago tiroides anteriormente hasta lo que es el proceso vocal. Es decir, desde esta parte hasta lo que sería el proceso vocal del aritenoides. Y luego el ligamento cricotiroideo lateral, pues es la porción de la membrana que se va a extender lateralmente entre lo que es el pliegue vocal y el borde superior del cartílago cricoides. Por último, el ligamento
cricotiroideo medio, pues es el lugar en el que el cono elástico se va a fusionar anteriormente. Por último, la hendidura glótica, que la tenemos aquí en el centro, que es la apertura entre lo que son los pliegues vocales. Hablaremos del cartílago epiglótico, que el cartílago epiglótico pues es un cartílago elástico, como lo vemos, y tiene forma de corazón. Este está ubicado pues obviamente en la parte posterior de lo que es la raíz de la lengua y el hueso yoides. Realmente aquí está, aquí vemos el cartílago epiglótico y en su parte posterior pues está el hueso yoides en lo que es la raíz de la lengua. Generalmente es anterior a la entrada de la faringe, a la laringe, perdón, y se encuentra en el extremo superior. Su extremo superior generalmente pues es ancho y está libre, como lo vemos en esta parte. El extremo inferior lo vemos en la parte de aquí, que es precisamente afilado y que se le conoce como peciolo o tallo de la epiglotis, y va a estar unido por el ligamento tiroepiglótico. El ligamento ioepiglótico, que sería este, generalmente une la cara anterior de lo que es el cartílago epiglótico con lo que es el hueso yoides. Continuando con esto, podemos decir pues que la membrana cuadrangular pues está ubicada como una delgada lámina de su mucosa de tejido conectivo y que se va a extender de las caras laterales del cartílago aritenoides, que sería esta parte, hacia lo que es el cartílago epiglótico. El ligamento vestibular pues va a ser el borde libre de esta membrana cuadrangular y este mismo borde libre o ligamento vestibular va a formar lo que es el pliegue vestibular, que no es más que este ligamento cubierto de pues laxamente por una mucosa. El ligamento ariteno epiglótico pues se va a estar ubicado en lo que es el borde libre de la membrana cuadrangular y al recubrirse por mucosa forma lo que es el pliegue ariteno epiglótico, que está ubicado en esta parte. En cuanto a los cartílagos corniculados y cuneiformes, que los encontramos en esta parte, aquí está el corniculado y el cuneiforme, pues estos van a formar, van a tener la forma de nudillos en lo que es la porción posterior de los pliegues aritenoepiglóticos. Los cartílagos corniculados pues van a unir al vértice del cartílago aritenoides. Y bueno, pues hasta ahí llegamos con esa parte. Ahora vamos a hablar de la cavidad laringea. La cavidad laringea se encuentra comprendida entre lo que es la laringe, la laringofaringe y el borde inferior del cartílago cricoides. Esta, pues obviamente, posterior a esto, pues aquí ya se va a continuar con lo que es la tráquea. Va a incluir, pues obviamente, el vestíbulo laringio, que sería esta parte, que pues es precisamente la entrada de la laringe y los pliegues vestibulares. Vamos a tener una porción media de la cavidad laringea que se encuentra en esta parte y que obviamente pues es la vía, pues sobre todo la cavidad central entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. Tenemos también la presencia de los ventrículos laringios que se encuentran en esta pequeña parte, ventrículos laringios que no son más que unos recesos laterales entre lo que sería el pliegue vestibular y el vocal. Y por último tenemos unos pequeños sacos llamados sáculos laringios, que no son más que unos sacos ciegos, en donde desemboca y donde va a desembocar, pues obviamente, cada ventrículo y van a estar tapizados principalmente por glándulas mucosas. Y por último, en la parte inferior, pues tenemos la cavidad infraglótica,
que es la cavidad inferior de la laringe, entre lo que son los pliegues vocales y el borde inferior del cartílago cricoides. Los pliegues vocales podemos decir que tienen el vértice en forma de cuña y van a regular sobre todo la producción del sonido. Van a producir vibraciones que son audibles y que obviamente van a también a funcionar como un esfínter inspiratorio, porque cuando se aducen, es decir, cuando se cierran completamente, pues van a funcionar como un esfínter que es eficaz y impide pues la entrada del aire. Cada pliegue va a contener pues un ligamento vocal, que es obviamente tejido elástico engrosado en el borde medial libre del cono elástico, y también un músculo vocal, que son fibras musculares delgadas que están laterales a lo que es el ligamento vocal. En cuanto a la glotis, podemos decir que la glotis es pues prácticamente el aparato vocal de la laringe, y su forma varía según su posición, según la posición de sus pliegues vocales. En una respiración normal, generalmente la vamos a encontrar como una hendidura estrecha. Si la ven aquí, pues es una hendidura estrecha en forma de cuña. Cuando hay una respiración forzada, vamos a encontrar esta hendidura más ancha con una forma de un trapezoide. Cuando estamos hablando, pues vamos a encontrar esta hendidura pues muy delgada, con un estrechamiento de sus pliegues. Y cuando susurramos, es decir, cuando hablamos de manera muy bajita, pues los ligamentos vocales son aducidos, es decir, se cierran fuertemente, obviamente por acción de los músculos cricoaritenoideos laterales y una relajación de los músculos aritenoideos, y esto nos va a producir un lenguaje atonal, es decir, un lenguaje pues ausente de tono. En cuanto a los músculos de la laringe, podemos decir que son músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos pues van a mover la laringe, perdón, como un todo, y ahí encontramos a los músculos infrayoideos, que son depresores del yoides y de la laringe, a los músculos suprayoideos, como son el músculo estilofaringeo, que generalmente elevan el yoides y la laringe. Los músculos intrínsecos, pues ahí vamos a encontrar a los músculos aductores, a los abductores, a los músculos esfínteres, a los tensores y a los relajadores. Estos, su función va a ser modificar la longitud y la tensión de los pliegues vocales, el tamaño y su forma de la hendidura glótica, y sobre todo, estos van a estar inervados por el nervio laríngeo recurrente, que es un ramo del nervio vago, que es el nervio craneal 10. Excepto el músculo cricotiroideo, que va a estar inervado por un ramo del laringio superior. En cuanto a los músculos aductores y abductores, pues tenemos primero al músculo cricoaritenoideo lateral, que pues su función es aproximar, es decir, aducir principalmente, y va a tirar de los procesos musculares del músculo anteriormente y va a rotar a los cartílagos aritenoides. También tenemos a los músculos aritenoideos transversos y oblicuos, que estos van a juntar a los cartílagos aritenoides, y el aire empujado pues generalmente va a producir una vibración de los ligamentos vocales, y esto es lo que va a dar la fonación, es decir, nos va a permitir emitir sonidos en el habla. El músculo cricoaritenoideo posterior, que generalmente pues son músculos aductores, es decir, separan, como podemos ver con las flechas, van a tirar de los procesos posteriores, van a rotar los procesos vocales lateralmente, y esto nos va a permitir ensanchar la hendidura glótica. En cuanto a los músculos esfínteres, tenemos a los cricoaritenoideos laterales, a los aritenoideos transversos y oblicuos, y a los aritenoepiglóticos.
Todos estos músculos, su función va a ser, pues, como son esfínteres, pues van a cerrar la entrada laringea. Su mecanismo, pues, es protección durante lo que es la deglución y que obviamente es una acción refleja en respuesta, pues, tanto a la presencia de líquido o partículas cerca o dentro del vestíbulo laríngeo. Generalmente estos se cierran para que no el agua o las partículas no se vayan hacia las vías respiratorias. Este es el reflejo más fuerte que tenemos y que obviamente este se ve disminuido, pues obviamente cuando hay pérdida de la conciencia, y esto nos va a generar que si está disminuido o se pierde, pues podemos ahogarnos ante la presencia de líquidos. En cuanto a los músculos tensores, pues tenemos al músculo cricoaritenoideo, que este músculo se va a inclinar y tirar el ángulo del cartílago tiroides anterior e inferiormente hacia lo que es el arco del cartílago cricoides, como lo vemos aquí en esta parte. Este va a aumentar la distancia entre la prominencia tiroidea y los cartílagos aritenoides, y los ligamentos pues, se van a alargar y van a elevar lo que es el tono de la voz. En cuanto a los músculos relajadores, tenemos a los músculos tiroaritenoideos, los cuales tiran de los cartílagos aritenoides anteriormente hacia el ángulo tiroideo. Estos van a relajar los ligamentos vocales, disminuyendo el tono de la voz. En cuanto a los músculos vocales, decimos que se ubican medialmente a los músculos aritenoideos. Estos ligamentos van a estar laterales a los ligamentos vocales y van a producir un ajuste mínimo, tensando y relajando de forma selectiva la porción anterior y posterior de los ligamentos vocales, y esto nos va a permitir, pues, lo que estoy haciendo yo ahorita, pues hablar, y sobre todo también nos sirven para lo que es cantar. Bueno, hablaremos de las arterias de la laringe y decimos que la arteria laringea superior, que es rama de la tiroidea superior, pues va a estar ubicada en esta parte, y la arteria cricotiroidea, esta es una rama de la arteria tiroidea superior, como lo vemos aquí, y la arteria laringea inferior también nos va a dar irrigación, y esta es una rama de la arteria tiroidea inferior. Entonces, esta es la irrigación que nos va a estar llevando pues la sangre arterial a lo que es la laringe. En cuanto a las venas de la laringe, tenemos la vena laringea superior, que obviamente esta se va a unir a la vena tiroidea superior y va a drenar a lo que es la vena yugular interna. La vena laringea inferior se une a la vena tiroidea inferior y al plexo venoso traqueal y van a drenar en la vena brachiocefálica izquierda, como lo vemos en esta parte. Se unen aquí y van a drenar a la brachiocefálica izquierda. En cuanto a los linfáticos de la laringe, los nódulos linfáticos cervicales profundos, que los encontramos en esta parte, pues van a drenar los nódulos linfáticos laringeos superiores. En cuanto a los nódulos linfáticos cervicales profundos inferiores, pues estos van a drenar a los vasos linfáticos inferiores a los pliegues vocales, y que estos a su vez drenan a los linfáticos pretraqueales que están aquí, o bien a los paratraqueales, los pretraqueales y a los paratraqueales. En cuanto a la inervación de la laringe, pues decimos que va a estar dada por el nervio laringeo superior, que es un ramo del nervio vago, como lo vemos aquí, pues es un ramo del nervio vago, y su origen lo tiene en el ganglio inferior del nervio vago, en el extremo superior de lo que es el triángulo carotidio. Este se va a dividir en dos ramas, que es una rama o ramo interno, que este es un nervio sensitivo y autónomo, y también en un ramo externo, que es un ramo generalmente motor. En cuanto a los nervios de la laringe, pues decimos que el nervio laringeo superior emite dos ramos para la laringe, que es el ramo interno o laringeo interno. Este ramo es el mayor de los dos ramos del nervio laringeo superior, y este entra a través de la membrana
tiroidea junto a lo que es la arteria laringea superior y nos va a dar inervación sensitiva a lo que es la mucosa laringea del vestíbulo, así como también a la porción media de la cavidad laringea y los pliegues vocales. El ramo externo, que sería este es un ramo pues obviamente más pequeño, es una de las ramas terminales de lo que es el nervio laringeo superior y nos va a dar una inervación al músculo constrictor de la faringe y al músculo cricotiroideo. En cuanto a los nervios de la laringe, podemos decir que el nervio laringeo inferior, va a ser una continuación del nervio laringeo recurrente, que como ya sabemos, pues es una rama del nervio vago, que al pasar por debajo de la subclavia hace un arco y sube como nervio laringeo recurrente, y este va a ser el nervio motor principal de lo que es la laringe. Entra medial a lo que es la lámina del cartílago cricoides y se va a dividir en un ramo anterior y un posterior. Y el ramo anterior generalmente va a inervar al músculo cricotiroideo lateral, al tiroaritenoideo, al vocal, al aritenoepiglótico y al tiroepiglótico. Y el ramo posterior pues, va a inervar al músculo cricotiroideo posterior, al aritenoideo transverso y al oblicuo. Generalmente pues inerva todos los músculos intrínsecos excepto al músculo cricotiroideo. Eso es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, al único que no inerva es al músculo cricotiroideo. Bueno, ahora hablaremos de la tráquea. Decimos que la tráquea es un tubo fibrocartilaginoso que se va a encontrar, pues obviamente, uniendo o desde lo que es la laringe hacia el tórax y en el tórax se va a bifurcar, obviamente, en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Este va a transportar el aire desde y hacia los pulmones. Está tapizado por un epitelio que generalmente produce moco y esto nos permite eliminar los desechos hacia lo que es la faringe y la boca y de ahí hacia el exterior. Los cartílagos traqueales generalmente le van a dar soporte a la tráquea. Son cartílagos incompletos, sobre todo en la parte posterior, formando anillos. Y pues estos nos van a mantener permeable lo que es la tráquea. Y en la parte posterior, pues van a estar unidos estos anillos en forma de C por lo que es el músculo traqueal, que es un músculo involuntario. Si se fijan aquí se ve el anillo en forma de C y en la parte posterior tenemos la unión de lo que es el músculo traqueal, que como les decía es un músculo liso involuntario que va a conectar ambos extremos en la pared posterior de la tráquea, que obviamente gracias a esto pues va a ser aplanada. Tiene una forma de C por lo que es la rigidez del cartílago, pero en la parte posterior que es muscular pues se va a aplanar. La tráquea tiene un diámetro más o menos de 2.5 centímetros y en los lactantes pues es el grueso de un lápiz, o sea, es muy delgadita. Inicia en el extremo inferior de la laringe a nivel de lo que es la vértebra cervical 6. Termina en el ángulo external, obviamente, en el disco intervertebral entre la torácica 4 y la torácica 5, en donde, como ya dijimos, se va a dividir en el bronquio principal derecho y en el bronquio principal izquierdo. En cuanto a las vísceras cervicales, pues estas van a tener funciones digestivas en el organismo. El esófago generalmente pues va a estar implicado en lo que es la propulsión del alimento y obviamente pues el esófago es la entrada hacia lo que es el tubo digestivo. La faringe es la porción expandida del sistema digestivo. Esta va a estar ubicada posterior a lo que es la cavidad bucal y nasal. Se extiende desde lo que es la base del cráneo hasta lo que es el borde inferior del cartílago cricoides, como lo podemos ver aquí, desde la base del cráneo hasta el borde inferior del cartílago cricoides anteriormente. En el borde inferior de la vértebra C6, pues va a estar ubicada de manera posterior.
y pues obviamente es más ancha frente a lo que es el músculo, a lo que es el hueso yoides, tiene más o menos unos 5 centímetros de diámetro, y en la parte más estrecha es cuando se continúa con lo que es el esófago, que es más o menos 1.5 centímetros. En la pared posterior, pues vamos a encontrar que es aplanada y va a estar adosada a lo que es la lámina profunda vertebral, y se comunica pues obviamente a través de la fascia cervical profunda. La faringe se va a dividir en nasofaringe, que va a estar pues obviamente posterior a la nariz y superior a lo que es el paladar blando. Esta correspondería pues a la nasofaringe. La bucofaringe la encontramos pues obviamente posterior a la boca, y la laringofaringe pues posterior a lo que es la laringe. Entonces, como vemos, tenemos nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. La nasofaringe tiene una función respiratoria. Va a ser la extensión posterior de lo que son las cavidades nasales. En su cara anterior, pues tiene las dos coanas, que son las aperturas pares entre lo que es la cavidad nasal y la nasofaringe. Y al tejido linfoide que se encuentra en esta área se le denomina tonsilas o amígdalas. La tonsila o amígdala faringea, también conocida como adenoides, la vamos a ubicar en el techo y la pared posterior de lo que es la nasofaringe. Amígdala faringea, o también conocida como adenoides. También en la nasofaringe vamos a encontrar el pliegue salpingofaringio, que este es un pliegue vertical, como lo vemos aquí, que nos va a permitir, pues, comunicar desde el extremo medial a la tuba auditiva. Este va a cubrir al músculo salpingofaringio, el cual se abre en el orificio faringio de la tuba auditiva cuando deglutimos. La tonsila o amígdala tubárica generalmente es la acumulación de tejido linfoide por debajo de la mucosa, es decir, la submucosa faríngea, cerca de lo que es la entrada a la tuba auditiva. Si lo vemos en esta proyección, aquí tendríamos pues a las tonsilas palatinas. Aquí se encuentra. Muy bien, en cuanto a la bucofaringe, decimos que esta tiene una función digestiva. Su límite superior pues va a ser el paladar blando. Su límite inferior pues es la base de la lengua, y sus límites laterales el arco palatogloso y el arco palatofaringio. La faringe tiene la función de la deglución, es decir, de tragar, y este pues es un complejo proceso el cual transfiere el bolo alimentario desde la boca al estómago a través de lo que es la faringe y el esófago. Va a tener una fase 1 que es voluntaria, y que esta fase se encarga de que el bolo sea comprimido contra el paladar, impulsado desde lo que es la boca a la bucofaringe por movimientos de lo que es la lengua y el paladar blando. En la fase 2, que es involuntaria y rápida, aquí lo que hacemos es el paladar se eleva, lo vemos en esta parte, se eleva el paladar, sella lo que es la nasofaringe, y respecto a lo que es la bucofaringe, laringofaringe. Y luego la epiglotis lo que hace también es desviar el bolo hacia lo que es ya la entrada de la laringe y la tráquea, pero no cierra estas, lo desvía hacia lo que es el esófago, cierra pues la entrada laringe y tráquea y lo desvía a lo que es la entrada del esófago. La fase 3, que es involuntaria también, pues esta es cuando ya a través de la contracción secuencial de los 3 músculos constrictores de la faringe, pues esta va a generar un movimiento peristáltico que va a empujar el bolo alimenticio hacia el interior del esófago y de ahí hacia el estómago. Entonces, de manera rápida veríamos pues la fase 1, que correspondería a esto, fase 2 y por último fase 3. La primera voluntaria, la segunda involuntaria rápida y la tercera involuntaria. En cuanto a la laringofaringe, podemos decir que se encuentra posterior a la laringe,
Se extiende desde el borde superior del epiglotis y los pliegues faringoepiglóticos hasta lo que es el borde inferior del cartílago cricoides. Se encuentra en relación entre las vértebras cervical 4 y la cervical 6 y en las paredes posterior y lateral la van a formar los músculos constrictores tanto medio como inferior de la faringe. Internamente, pues la pared está formada por el músculo palato-faringio, y estilofaringio. La laringofaringe va a comunicar la laringe con la entrada a la laringe. En cuanto a la pared de la faringe, podemos decir pues que es la excepción a todo lo que es el tracto digestivo, ya que va a poseer una capa compuesta por músculos voluntarios. Estos van a elevar la laringe durante la deglución y el habla y va a tener una capa circular interna que va a estar formada por el músculo constrictor faríngeo superior, el músculo constrictor faríngeo medio y el músculo constrictor faríngeo inferior. Tiene una capa longitudinal externa que va a estar constituida por músculo palatofaringio, por el músculo estilofaringio y por el músculo salpingofaringio. En cuanto a los vasos de la faringe, esta va a estar irrigada por la arteria tonsilar, que es rama de la facial, y pues obviamente esta rama llega a la tonsila, asciende y irriga lo que es la tonsila, pero también puede tener irrigación de la arteria palatina ascendente, de la lingual, de la palatina descendente y de la faringea ascendente. En cuanto a la vena palatina externa o vena tonsilar, pues esta va a drenar y esta desciende por el paladar blando, pasa anterior a lo que es la tonsila y entra a lo que es el plexo venoso faríngeo para, pues obviamente, drenar la sangre. En cuanto a los nervios de la faringe, decimos que la inervación de la faringe es motora y sensitiva. Va a derivar del plexo nervioso faríngeo y el plexo nervioso faríngeo va a estar constituido por fibras motoras que derivan del nervio vago, que es el nervio craneal 10, a través de sus ramos faringios que van a inervar tanto la faringe y el paladar blando, excepto lo que es el estilofaringio, que va a estar inervado por el nervio craneal 9. El tensor del velo del paladar está inervado por el nervio craneal B3. Y en cuanto a sus fibras sensitivas, tenemos que derivan del nervio glosofaringio y van a distribuirse entre las tres partes de lo que es la faringe. En lo que es la mucosa de la parte anterior y superior de la nasofaringe, esta va a estar inervada por el nervio maxilar, que es el nervio craneal B2. Los nervios tonsilares van a derivar del plexo tonsilar, que son ramas del glosofaringio y del vago. En cuanto al esófago, pues podemos decir que el esófago es un tubo muscular, que conecta la faringe con el estómago, como lo vemos en esta imagen. Va a comenzar a nivel del cuello en la unión faringo-esofágica, que es esta parte, y va a estar constituido en su tercio superior por músculo estriado voluntario, en su tercio inferior por músculo liso involuntario y en la parte del tercio medio, pues es una mezcla de músculo liso y músculo estriado. Inicia en el borde inferior de lo que es el cartílago cricoides a nivel de la vértebra C6, como lo vemos en esta imagen. Aquí está el músculo constrictor de la faringe y obviamente aquí está la vértebra cervical 6. Externamente, la unión faringoesofágica aparece como una constricción, como podemos verla en esta parte, y es debida pues, a la porción cricofaringea del músculo constrictor inferior de la faringe. Si vemos una toma posterior, aquí podemos ubicarlo, cómo se encuentra el músculo cricofaringeo del constrictor inferior de la faringe. Este va a representar al esfínter esofágico superior y también pues tenemos un esfínter esofágico inferior. Eso lo veremos posteriormente. Les decía pues, esta unión faringoesofágica se encuentra a nivel de la vértebra C6. Es la porción más estrecha del esófago
Y obviamente el esófago cervical pues va a estar irrigado por lo que son las arterias tiroideas inferiores, que son ramas de la arteria subclavia. El drenaje venoso va a estar dado por las venas tiroideas inferiores y los vasos linfáticos del esófago van a estar drenados por los nódulos linfáticos paratraqueales, que a su vez drenan en los linfáticos cervicales profundos. Su inervación va a estar dada en el esófago en su mitad superior. Va a ser pues, sobre todo motora y sensitiva somática. El esófago en su mitad superior va a estar inervado de manera parasimpática y simpática y sensitiva visceral. Y sus fibras vasomotoras van a ser los troncos simpáticos cervicales y sus fibras somáticas van a ser los nervios laringeos recurrentes. Ok, pues con esto terminamos lo que es las vísceras del cuello y la descripción de lo que es la capa endocrina, la capa respiratoria y los linfáticos del cuello. Pues por su atención, muchísimas gracias.